Computer. Ya está grabando. Ok, bueno, ya oramos. Gracias, Elcita, nuevamente por la oración. Vamos entonces, chicas, a continuar con el libro del llamado. Uy, se desconectó Magali, creo. Seguramente el internet la sacó. Bueno, ahora se conectó otra vez. Página 65. Página 65 del libro El llamado. Página 65, ya están todas ahí. Es la sesión 5, el costo de un discípulo. Y hoy vamos a ver uno de mis versículos favoritos. Seguir a Jesús exigirá sacrificios. Es el subtítulo de la sesión 5. Y vamos a empezar a leer la 65. Ok. Empezamos con la página 65. Reflexione. En la última sesión estudiamos acerca de las prioridades de un discípulo de Jesús. Tuvimos la oportunidad de profundizar en las prioridades de Jesús y comenzar a aplicarlas a nuestras vidas. Dedique unos minutos a hablar de lo que aprendió esta semana o de alguna lucha que esté enfrentando. Utilice las siguientes preguntas para comenzar la sesión con un intercambio de ideas. Bueno, me dijeron ya hace rato antes de que me pusiera la grabación que sí hicieron su tarea, ¿verdad? ¿Tuvieron suficiente tiempo? Otra cosa que les quería decir, chicas, antes de que continuemos, ya se oró, ahorita continuamos ya en la página 66. Recuerden que nos queda solamente una sesión más, la sesión 6, y ya acabamos este libro. Así que las que no tengan el libro que sigue, que yo no tengo aquí, como ahorita no estoy en mi casa, estoy acá en Miami todavía, no sé cuál es el que sigue. Gaby, tú tienes la contraportada de la caja donde vienen todos los libros. En la contraportada dice, o en la parte detrás, vienen los libros, dice ahí cuál sigue después del llamado. Ah, en el libro. No en el libro, como en la caja donde van todos. Tú compraste el paquete. Ajá. Sí. Ok, en la caja, en la parte de atrás, están todos los libros. O tú, mami, la tienes ahí. Tú debes de tener la caja también, mami. No Voy sé si manejando, mija. Voy Ah, ok, no, manejando. no. No. Sí. Entonces, Gaby, tú búscala. Bueno, mientras Sí, sí. Ok. yo tengo, pero todavía no la encuentro. No. Oh, Bueno, bueno, no vamos a importa. continuar. Después sí me Sí, puedes ayudar ajá. con una foto y Sí, yo yo lo lo pongo en el compro chat. Para porque las que no tengan el que sigue, lo vayan sí, ordenando ya, chicas, porque sí, se les demora, ¿ok? sí, Bueno, yo sí tengo que comprar. Listo. perfecto. Vamos a la página 66 y vamos a empezar la introducción, ¿ok? Ujú. Empecemos a leer. Bueno, Dietrich Bonhoeffer fue uno de los teólogos y pensadores más destacados del mundo en el siglo XX. Se le recuerda más por su valor al enfrentar la oleada de maldad que arrasó. Yo Dígame. estoy perdida porque no encuentro. El cita página 66 del libro El llamado. Sí, en el llamado, página 66, pero No, no. pero es que es que nosotros es diferente, es en el 57. ¿El cita tiene el otro libro? Sí, ajá, o sea, Oh, sí. ok. Sí, el nuevo. ¿Página cuál es? 57. 57. 57. Uy, con razón que estoy perdida. 57, ¿ya lo tienes? 57, pero yo hice el deber de esto. De la sesión 5, no, eso no, la sesión 5 la íbamos a ver hoy, Elcita. Ajá. De la Sí. página, bueno, no sé, el libro 3, ¿no es cierto? Sí, el llamado. Sí. Ajá. Ajá. Sí, el llamado, página, el costo de un discípulo. Ajá, el costo de Sí, un ajá. discípulo, así Ah, es. ya. Ok. Ya, pero Empe- yo hice algunas páginas de este. bueno, no importa, está bien, ya adelantaste la tarea. Ok, entonces vamos a continuar. Estamos en Ya, la página 66 del viejo, 57 del nuevo libro. Ok, exacto, estamos introducción. Voy a empezar otra vez. ya. Dietrich Bonhoeffer fue uno de los teólogos y pensadores más destacados del mundo en el siglo XX. Se le recuerda más por su valor al enfrentar la oleada de maldad que arrasó con su país. Bonhoeffer
pastoreó iglesias en Alemania durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y vio los cambios en la iglesia alemana bajo la presión del creciente régimen nazi. Cuando la iglesia alemana dio su apoyo oficial a la agenda aria, Bonhoeffer se separó y dirigió el establecimiento de una nueva iglesia que se basaba en las escrituras. Él abandonó la seguridad que disfrutaba en los Estados Unidos para regresar a Alemania durante el tiempo más encendido de la guerra, para unirse al movimiento de resistencia. Ahorcaron a Bonhoeffer en un campo de concentración en Flossenburg, justo después de su cumpleaños número 39. Pero su legado vive en sus escritos. Dietrich Bonhoeffer fue un hombre que entendió el costo del discipulado más que la mayoría y escribió acerca de este de una manera muy convincente. Fue un cristiano a quien lo rodeó el sufrimiento y sin embargo no huyó de éste. Lo aceptó con devoción a Dios y a las personas a quienes amaba. A continuación, algunas de las mejores citas de su libro, El costo del discipulado. Ya con eso nos da interés por leer el libro de él, ¿no? El costo del discipulado. Vamos a leer algunas de las citas de este teólogo que fue también... animal, perro. Dice, mami, ponle Perdón, no te preocupes, sí. perdón. No te preocupes. Vamos a leer una de las citas que él escribió en este libro. Y bueno, él fue un mártir cristiano, pastor de una iglesia, y como ya leímos, murió relativamente o literalmente dio la vida por el Señor, literalmente, ¿verdad? Porque fue asesinado en un campo de concentración. Y bueno, vamos a leer estos tres citas aquí del costo del discipulado. Miren lo que él dice en sus escritos o en su libro. Soportar la cruz no es una tragedia. El sufrimiento es lo que constituye el fruto de una exclusiva lealtad a Jesucristo. Imagínense eso. El sufrimiento es lo que constituye el fruto de una exclusiva lealtad a Jesucristo. El otro escrito que pone o cita, cuando Cristo llama a un hombre, le pide que venga y muera. Y él, como les digo, literalmente murió, ¿verdad? Ahora vamos a explicar más adelante lo que el Señor nos pide, que cuando nos pide que muramos por Él o que demos la vida por Él. La tercera cita, una gracia costosa es un tesoro escondido en el campo. Por esta, un hombre sale y vende todo lo que tiene. Es la perla de gran precio por la que el comerciante vende todos sus bienes. Es el gobierno majestuoso de Jesús, por el cual un hombre se saca el ojo que le hace tropezar. Es el llamado de Jesucristo, por el que el discípulo deja sus redes y lo sigue. Como ven, todos sus escritos están basados en sufrimiento, en obediencia, en un costo que pagar, en un precio que pagar para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo y los sacrificios que tenemos que hacer. Pregunta número 1. ¿Cuál de estas citas le produce más impacto y por qué? ¿Quién quiere contestar? Yo, A ver. me impacta muchísimo el tema del sufrimiento, porque está bien, yo creo que, bueno, nuestro Señor Jesús sufrió, no sé si tal vez tenemos que también vivir su sufrimiento, pero es, ¿cuánto tiempo tiene que ser de sufrimiento? Ya lo vamos a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, Magali. Eso es toda la vida, ya lo vamos a ver. Porque vamos a explicar lo que verdaderamente significa morir a nosotros mismos y lo que es
cargar nuestra cruz? Ya vamos a entrar allá. Muy buena pregunta. Ahora te la voy a contestar con lo que sigue, ¿ok? Bueno, segunda pregunta de este texto. ¿Cómo podemos representar a Jesús en nuestra sociedad actual? ¿Cómo lo podemos representar nosotros como cristianas, como discípulas del Señor? ¿Cómo lo representaríamos después de lo que hemos leído y lo que hemos aprendido en la palabra? Siguiendo sus pasos y obedeciendo a Ujú. costo de lo que sea. Así es, con una vida llena de sufrimientos, de altibajos y una vida que tiene un costo que pagar o que dar, ¿verdad? Nada es gratis en esta vida, ni siquiera seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hay un precio que pagar. El tema de este capítulo se llama el costo de un discípulo. Y ahora vamos a averiguar ya, entrando en materia acá en la historia que vamos a leer en la escritura. ¿A qué se refiere todo esto, Magali? Se te van a disipar todas tus dudas y preguntas. Página 67. Conozca la historia. Lucas 9:51 dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La frase afirmó su rostro pudiera traducirse como decidió. Jesús estaba concentrado en ir a Jerusalén. En esta oportunidad, él comenzó a revelar a sus discípulos la muerte que tendría que enfrentar allí. Lucas 9:22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. O sea, él estaba hablando de él mismo. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que cuando leemos el Hijo del Hombre, se refiere Jesucristo a él como 100% humano, porque él era 100% humano, pero era 100% Dios también, ¿ok? Repito, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Él ya sabía que iba a ir a la cruz y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta fue la primera de 3 profecías claras sobre su muerte, entierro y resurrección. Todo esto está, ahí lo dice, véase Mateo 16:21, el 17 y el 20. Si lo quieren corroborar, en su casa lean todos esos 3 versículos que hablan acerca de todo lo que el Señor les dijo anticipadamente a sus discípulos. Él ya sabía que iba a ir a la cruz y Él se los dijo, ¿ok? Se los anticipó. Continuemos. Lo que aguardaba Jesús en Jerusalén era el sufrimiento y el sacrificio. Estoy seguro que los discípulos se encontraban desconcertados, no entendían bien lo que les esperaba. Entonces Jesús se volvió a ellos y les dijo estas poderosas palabras, ¿ok? Aquí está todo. Es Lucas 9:23 al 26, pero nos vamos a concentrar solo en el 23 y 24, que es de lo que trata este capítulo, ¿ok? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hasta ahí nos vamos a quedar porque quiero que desmenucemos bien esa parte que es de lo que trata este capítulo, ¿ok? Bueno, si se fijan aquí, chicas, el Señor les dice a sus discípulos, y como nosotros somos sus discípulas, nos lo está diciendo a nosotros también. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo y qué significa tomar nuestra cruz cada día? ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice que nos neguemos a nosotros mismos? Bueno, pues nuestra vida cristiana siempre va a conllevar a decidir cada día el negarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos negamos a nosotros mismos? Cuando nos negamos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros caprichos, a lo que nosotros queremos hacer. Aquí entendemos que el Señor nos llama
a que si queremos, ¿verdad? El que queremos ir en pos de Él, ahí lo dice, el que quiera, es una decisión, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, o sea, usted decide, usted quiere ir detrás del Señor, usted lo quiere seguir, bueno, pues usted se va a tener que negar a sí misma, a negarse a su placer, a su concupiscencia, a su pecado. O sea que yo, Gabriela Vázquez, me voy a negar a mí misma. ¿Ok? ¿Cómo? Ahora, en una manera práctica, ¿cómo nos negamos a nosotros mismos? Ahora les voy a decir. Pero antes, les quiero leer un escrito corto o una frase corta de un predicador muy famoso americano que se llama John Piper. ¿Ok? Miren lo que dice él. Póngale atención. Él dice, el pecado es feo y debería de ser matado todos los días. Yo muero todos los días porque Jesús dijo, tomen sus cruces todos los días y las cruces son para morir. ¿Ok? ¿A qué se refiere aquí el Señor con lo que acaba aquí de explicar John Piper? Nos abre una perspectiva más grande de lo que se refiere el Señor. A lo que tenemos que morir todos los días es al pecado que mora en nosotros. Recuerden que nosotros, por tener una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, tendemos a ser egoístas y tendemos a querer hacer lo que nos place y lo que nos parece y lo que creemos dentro de nuestra mente humana pecaminosa que está bien, que nos conviene. Una manera práctica de negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? En referencia al pecado, supongamos. Un ejemplo que les puedo dar. Hace tiempo, yo tenía una persona que conocía muy querida y siempre que quedábamos en reunirnos, me plantaba. Y yo, ok, al principio, ¿qué hace uno? Bueno, está bien, te perdono, bueno. Después otra vez me plantaba. Ay, no, está bien. 3 veces me plantaba, 4 veces me plantaba, 5 veces me plantaba, 7 veces me... Ya como ando, iba como por la octava, ya como que uno, ¿verdad? Se empieza la carne como a sublevar, ¿verdad? A que, bueno, ¿y por qué me planta? Y cada que esa persona me plantaba y me ponía otra fecha para reunirnos, yo siempre accedía a su fecha nueva por plantarme. Siempre accedía, siempre. Entonces llegó un momento en que yo dije, no, ya me cansé. Yo no puedo, o sea, ¿por qué siempre me planta? Primero está mal, me está plantando, me está dejando mal, está rompiendo el compromiso. Yo dejé todo por estar ahí y me plantó. Y ya lo hizo 6, 7, 8 veces. Ya, yo no me voy a dejar que ella siga y yo soy la que cae siempre en, bueno, está bien, cuando tú quieras, a ver cuándo. Y siempre pasaba. Entonces ese día en la noche me crucé por este versículo, por eso es uno de mis favoritos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Gabriela Vázquez estaba pidiendo sus derechos, ¿verdad? ¿Cómo? A mí me plantó, yo lo he hecho bien, ella me ha dejado plantada esta vez, esta vez, esta vez, y yo siempre soy la que cedo. Yo, ahora lo que voy a hacer es, no, me puso una fecha para reunirnos por octava vez y yo tenía pensado decirle no. Pero cuando me topo con la escritura y que el Señor dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ahí fue cuando comprendí lo que es negarse a sí mismo. Gabriela, mi carne humillada, mi carne pateada, mi carne que se sintió rechazada y dolida, porque a uno le duele, ¿no? Que lo plante, sobre todo tantas veces. O sea, a mí se me hacía una injusticia porque yo puse mi tiempo, dejé todas mis cosas para ir y me planta no una, no dos, no tres, 8 veces, se me hacía injusto. Ahí mi carne quería, ¿qué quería? Sublevarse. Y bueno, ahora se va a hacer como yo, es más, no voy a ir. Eso es lo que pensaba hacer, no voy a ir. Pero ¿qué decidí? Cuando el Señor me empieza a hablar con este versículo, cuando Él dice que Él nos pide que cuando uno
pone una mejilla y le dan, uno ponga la otra. Cuando Él nos llama al perdón, a la reconciliación, cuando Él nos llama a no ser rencorosos, cuando Él nos dice que perdonemos. Ahí fue cuando yo entendí, ok, Gabriela Vázquez se tiene que negar a Gabriela Vázquez. Yo tuve que negarme a mí misma diciendo, no, sí voy a ir, no le voy a contestar, porque yo le iba a contestar, no, no puedo, enojada, ¿verdad? Brava, enojada, no, no puedo. O sea, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiero, porque ya me has dejado plantada muchas veces. No, yo decidí negarme a mí misma, entendiendo los principios del reino, entendiendo lo que el Señor nos ha enseñado y entendiendo que, a final de cuentas, tampoco fue justo que el Señor muriera en la cruz por mí, por ustedes, por el mundo entero, que derramara hasta su última, que un inocente fuera a la cruz. Eso fue muy injusto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo me puedo poner a pensar en qué injusta esta persona, esta chica que a mí me planta tantas veces, cuando lo que el Señor hizo fue algo también injusto? Murió en la cruz por los pecados de todos nosotros, por los pecados pasados, presentes y por los que vamos a cometer en 1 hora y en 3 días. Fue algo muy injusto. Entonces, nosotros como seguidoras de Cristo, ¿quién es nuestro modelo y nuestro rol a seguir? Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que caminar en obediencia, negándonos a nosotros mismas si verdaderamente queremos seguir al Señor. Nosotros tenemos que negarnos en todo, en nuestros ideales, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en nuestros gustos, en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya no es lo que yo quiera o lo que yo decida en mi vida. ¿Ya qué es lo que hacemos? Si yo quiero, supongamos, ese carro o esa casa. Ahora, ¿qué hacemos ahora que somos discípulas? Vamos al Señor. Señor, yo necesito un transporte. Ese es el que quiero, pero hágase tu voluntad. Si me conviene, si es de bendición para mí, si tú me lo quieres dar, ábreme puertas para que todo se dé y yo lo pueda pagar y pueda tener ese. Si ese no es, si tú tienes otro para mí, dámelo. Tú sabes lo que yo necesito un transporte. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Ah, yo quiero ese. Y porque ese es el bonito, porque ese es el más grande, porque ese es el de lujo, porque con este le voy a presumir a todo mundo. Y yo iba y me compraba ese. Y después está uno así que no lo puede pagar, ¿cierto? Y nos metemos en una cantidad de problemas después. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, el Señor lo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo me niego a mí misma? Ok, Señor, ese es el carro que yo quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Si tú quieres que sea ese, dámelo, pero si no, te consígueme el transporte que tú. Y miren, el Señor es tan lindo y tan maravilloso y tan misericordioso y un Padre tan amoroso que siempre termina dándonos ese, el que origina, no, o ese que queríamos, o termina dándonos algo mejor, que supera nuestras expectativas de lo que estábamos pidiendo. ¿Por qué? Porque fuimos a Él, estamos aprendiendo a depender de Él. No son mis sueños, no son mis anhelos, no es el sueño de mi vida el carro extra maravilloso, no, sí lo quiero y todo, pero hágase tu voluntad, Señor. ¿Ok? Entonces, esa es en otra cuestión. ¿En cuál otra cuestión nos podemos negar a nosotros mismos? Ahorita mismo. ¿Cómo nos estamos negando a nosotras mismas estando en este discipulado? Yo pudiera estar dormida, Valeria pudiera estar viendo una serie en Netflix, Gaby pudiera estar cenando con su esposo en un restaurante maravilloso, pudiéramos estar lavando la ropa, pudiéramos estar trabajando horas extras para que nos paguen más dinero. Sin embargo, tomamos la decisión hoy de qué? De estar aquí. Yo hoy tenía que trabajar, le conté a Gaby que estoy trabajando hasta las 10 de la noche porque estoy acá en Miami, que venimos a ver el negocio mi marido y yo.
hicimos un turno en la tarde y estamos trabajando hasta las 10 de la noche. Ahorita están las empleadas ahí en la bodega empacando y yo me estaba quedando en las noches, pero yo hoy tenía que decidir quedarme allá o hacer el discipulado con ustedes. Y yo que decidí, claro, y me quiero quedar allá. ¿Por qué mi carne se quiere quedar allá? ¿Por qué mi carne se quiere quedar allá? Porque si yo las estoy verificando, las empleadas producen más. Si yo no estoy, las empleadas producen menos, ¿cierto? Porque es trabajo de producción, de empacar. Pero entonces yo decido, si me niego a mí misma y decido que hoy venir, yo podía cancelar, ¿saben qué? No puedo, de trabajo y eso me deja más dinero, pero sin embargo, me negué a mí misma, ¿ok? No, yo dejo a las empleadas, yo sé que Dios está ahí en mi compañía, yo sé que Dios las está observando, yo sé que el Espíritu Santo les va a mostrar que sean diligentes y yo decido venir en los negocios del Señor, hacer las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque eso es obediencia, ¿verdad? A lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, niéguese a sí mismo es negarnos absolutamente a todo. Miren, chicas, acuérdense que nuestra carne y nuestros deseos siempre se van a oponer, siempre se van a oponer al espíritu. El espíritu siempre quiere obedecer. Nuestro espíritu quiere obedecer a lo que Dios dice, pero nuestra carne siempre se va a oponer. Y bueno, nosotros no podemos lograr los propósitos de Dios en nuestra vida si no nos negamos a nosotros mismos. Dios no nos puede bendecir también si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra naturaleza pecaminosa y sabe, ¿verdad? Lo que nos conviene. Nosotros nos metemos en una cantidad de problemas por las malas decisiones que tomamos, por el mismo pecado. Sin embargo, cuando Él nos dice, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Eso es lo que a usted le conviene, eso es lo mejor para usted. Y miren lo que dice aquí más abajo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Vamos a explicar qué significa tomar la cruz. Miren, este autor que les dije o predicador John Piper dijo, las cruces son para morir. ¿Qué significa una cruz? Una cruz es un símbolo de muerte. Así como si yo les pongo una inyección letal, yo les pongo una foto de una inyección letal, ¿qué simboliza? Muerte. Si yo les pongo una foto de una silla eléctrica, ¿qué simboliza? Muerte. La silla eléctrica y la inyección letal la utilizan hoy en día para que mueran las personas que son criminales, asesinos en serie, ¿verdad? Es lo que utilizan para que mueran cuando la ley dictamina que esa persona fue, no sé, un asesino en serie y dictamina la ley de X estado o de X país que esa persona tiene que morir. Ok, ¿cómo es que muere? ¿Por una silla eléctrica o por una inyección letal? En aquella época, ¿cómo morían los criminales, los asesinos en serie, los ladrones? ¿Cómo morían? En una cruz. La prueba está que se acuerdan que el Señor Jesús estaba al lado de de dos ladrones cuando lo crucificaron, ¿cierto? Esa era el símbolo de la cruz, o era la manera en que asesinaban o mataban, ¿verdad? A esa no asesinaban, mataban a esa persona o le quitaban la vida a esa persona, como hoy en día es la silla eléctrica y la inyección letal. Entonces, la cruz es símbolo de ¿qué? De muerte. Entonces, si aquí dice, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? En el mundo nos han inyectado que tomar la cruz, yo no sé si algunas en sus países, a lo menos en el mío sí, la típica señora que decía que tenía el hijo borracho, la cruz que me tocó cargar con este hijo borracho, o la que tenía un hijo que andaba en drogas, ay, la cruz que me tocó con este hijo en drogas, o no sé, un marido infiel, ay, la cruz que me tocó con este marido infiel, o no sé, ¿verdad? Claro que tomaban de la escritura esto, pero eso no, tomar su cruz no significa el sufrimiento que una persona tiene en la vida del hijo alcohólico, del hombre mujeriego o del problema. No, tomar la cruz significa
muramos a nuestros delitos, a nuestro pecado, a nuestro yo, que es el ejemplo que ya, todos los ejemplos que ya les puse, ¿verdad? Entonces, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, se van a negar a ustedes mismas, a sus placeres, a sus deseos, a lo que su carne quiere hacer, se van a negar. Tome su cruz, ¿por qué? Porque la cruz es significado de muerte, o sea que todos los días tenemos que morir. Todos los días tenemos que morir a nosotras mismas, ¿ok? Ese es el sufrimiento, Magali, al que el Señor nos llama a que, con el ejemplo que les di de la chica esta que me deja plantada, eso aplica para todo. Con la diferencia que tiene Gaby con Ronnie, una diferencia como matrimonio que puedan tener. Ronnie quiere comprar el carro verde y ella lo quiere comprar azul. La diferencia que Valeria pueda tener con una clienta, la clienta quiere que le dé el precio y ella quiere otro. La diferencia que pueda tener el cita con su mejor amiga de que quieren ir a un lado y la otra quiere ir al otro. O una situación cualquiera en la que nos encontremos en donde pueda incurrir a cualquier tipo de pecado, orgullo, soberbia, mentira, chisme, idolatría, toda la cantidad de pecados que se puedan imaginar, ¿verdad? ¿Cómo ustedes el día a día van a afrontar eso? Punto. El ejemplo que siempre les pongo, el del pago de los impuestos. Ah, yo digo mentiras aquí. Ok, ¿tu carne qué quiere? Tu carne quiere decir mentiras ahí, Magali. ¿Por qué? Porque si tú pones mentiras en tu declaración de impuestos, te van a dar más dinero, ¿cierto? Pero si tú dices la verdad, te van a dar menos. Entonces, uno piensa pecaminosamente, no, pues digo mentiras para que me den más dinero de devolución de impuestos, ¿verdad? Acá en este país que se utiliza eso, no sé en Ecuador como sea, pero acá sí es, me devuelven más, pero si de hecho mentiras, me devuelven más. Pero entonces, ¿cómo me niego a mí misma? ¿Cómo te niegas a ti misma? No, yo decido confiar en Dios. Dios es mi proveedor. Si he hecho mentiras, me van a regresar 5,000 en mi income tax. Si digo la verdad, me van a regresar 3,000. Hay $2,000 de diferencia. ¿Qué decido yo? ¿Morirme a mí misma o darle rienda suelta a mi carne? ¿Mi carne qué quiere? Mi carne quiere que le regresen los $5,000, ¿o no? Ya, pero a ver, espérame un momento, estoy un poco así como desconcertada, porque a ver, digamos que cumples el tema de los taxes, ya que estamos en los taxes. Y bueno, y yo cumplo, pago, tienes que pagar tantos miles, bueno, listo, pago. Y estoy tranquila y no estoy sufriendo y no tengo que sufrir. ¿Porque tengo que sufrir? Si digamos que, obvio, digamos que me encantaría recibir dinero, pero no recibí dinero. Digamos que me tocó pagar dinero. Y yo estoy tranquila porque pagué el dinero y no tuve sufrimiento. No, Entonces, claro, porque hiciste lo correcto. Pero si no, viene pero digamos que es lo contrario entonces. Ok, O sea, estoy tranquila, me dan dinero o no me dan dinero, estoy tranquila. ok, ¿Me entiendes? ujú, Y no hubo sufrimiento. ok. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Bueno, ahí estás haciendo lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes lo que Sí, tú tienes que declarar de impuestos y tú dijiste la verdad y eso te da paz. Qué bueno, gloria a Dios. ya, pero Esta, digamos que yo no sé y yo recibí el dinero y yo sí recibí, a lo contrario. ok, Entonces, ajá. pero igual no tengo ese sufrimiento. No, porque no estás en la situación. Ahora, ok, si viene ¿cómo se llama? Contador y te dice, Ajá. mira, Magali, si decimos aquí esta mentirita, te van a dar $10,000 más. Ujú, Ahí es donde estás en una encrucijada, ¿verdad? ¿En qué ujú, hago? Por una mentirita que diga, me van a dar 10,000 más. Si no, si obviamente, si no te aparece la circunstancia, pues qué bueno, ujú, gloria a Dios, ¿verdad? Tú que tienes que hacer lo correcto delante de Dios y ya. ujú, Pero cuando se presenta la oportunidad, tu carne, ¿qué es lo que quiere? La carne siempre quiere hacer su voluntad.
¿verdad? Ahora, Ujú. esa no necesariamente tiene que ser tu área, Magali, ¿sí me explico? Por ejemplo, una persona que no tiene debilidad con la plata, le van a venir a Ujú. decir, Exacto. ni siquiera viene Bueno, sí, claro, ni claro. siquiera viene el contador a decirte, oiga, eche mentiras y diga que no sé cuánto. A una persona que tiene debilidad con el dinero, créemelo, Satanás conoce cada debilidad de Oh, ya cada entendí. persona. Entonces, por Ahora, ejemplo, en tu en, caso, ¿cuáles son tus en mi, debilidades? Se te van a exactamente. presentar Ajá. y ahí es Ujú, donde tú vas a sufrir. ¿Por qué vas a sufrir? Porque vas a machucar tu carne si quieres obedecer al Señor. Ahora, ujú. tú decides, porque ahí lo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú decides. Ya, pero ¿Sufro? espérame. Exacto. Digamos, yo tengo, ya sé mis debilidades, ¿cierto? Ok. Ya, Ujú, yo ya sé mis debilidades. Y yo quiero seguir a Jesús. Yo ok. ya sé mis debilidades Ujú, y quiero seguir a Jesús. ujú, Y bueno, y dejo todo, digamos que dejo todo por seguir a Jesús. ujú, O sea, me refiero a todo, me refiero esposo, hijos, todo, todo, todo. ujú. Es una vida de solamente Biblia, Ok. Jesús, nadie más, Eso ni no cosas, ni significa, nada. a paréntesis, no significa que Ujú. no le vas a dar de comer a tu marido, ¿verdad? Porque estás leyendo la Biblia. ¿Sí me explico? Eh, sí, Ok. sin embargo, hay una parte de la Biblia donde Ujú, dice que es mejor no tener esposo, no ujú, tener distracción ujú, para ujú, enfocarnos ujú, ujú, y darle toda nuestra vida a ujú, Jesús. ujú. Pero entonces si estás entregándole toda tu vida y le estás entregando todo, todo a Jesús, ¿por qué tienes Ujú. que sufrir? ¿Por qué hay que sufrir? Ay, es que eso es lo que no me Eso es cabe, lo no que no me entiendes. cabe. La, Sí, la vida de seguir al Señor es sufrimiento. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo al revés, Magali. Todo lo que el mundo nos bombardea es acerca de yo, tus sueños, tus deseos, tus anhelos, sé tu verdadera yo, cumple tus propósitos. Todo es yo. Y uno se infla ujú, y se infla más. Y lógicamente eso nos lleva a tener soberbia, orgullo. Y cuando se exacto. presentan situaciones en nuestras Mm, vidas, ¿ok? ujú, No, sufrimos, ¿por qué? Porque tenemos que pisar nuestra carne para tomar la decisión correcta. Por ejemplo, soberbia nada más. Una diferencia que tengas tú y tu marido. Se avientan un pleito ahí por una diferencia a lo mejor tan sencilla de un partido de fútbol. O porque él quiere poner a la niña en una escuela y tú en otra. ¿Sí me explico? Entonces, sí, en el proceso en el que están lidiando con esa situación, tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Porque estás pegada del Señor, porque estás orando, como me pasó con el ejemplo que les di de esta persona que me plantaba, que probablemente está siendo soberbia con él, probablemente está siendo orgullosa, probablemente estás queriendo algo que es, que es como, que es pecado, que es algo malo, que es algo que no trae bendición, que está siendo terca, que está siendo necia, que está sí, siendo intransigente. Entonces ahí vas a tener que bajar, ¿verdad? Y decirle, ¿sabes sí. qué, mi amor? Sí, aún yo Ujú. quiero esa escuela para mi hija, pero tú me estás haciendo ver que esa escuela está muy cara, que es lejos, que los pros y los contras, y ¿sabes qué? Sí, mi amor, vamos a poner a la niña en la escuela donde tú dices, un ejemplo, ¿verdad? Ya. Ahí estás sufriendo, ¿por qué? Sí, Porque tú sí, quieres sí, que tu hija vaya a esa porque yo quiero, escuela. ya. Y Sí, me... por ejemplo, ahí te entiendo porque, por ejemplo, nosotros somos más, digamos, es un tema de ego, Ajá. ¿ya? Ujú, Como que hay más sufrimiento. Y ujú, si hablamos de un monje tibetano, ujú. que cero ego, cero, cero todo, es solamente pasa orando y pidiendo, y seguidor de No, Jesús. es mentira. No hay ningún monje tibetano que tenga cero ego, somos humanos
Eso es una mentira que el mundo nos ha querido vender. El irse al Tíbet, el irse allá a la Conchinchina por allá, a Ujú, encerrarse sin estar nada, en meditación y eso, pues lo ujú, que pasa es que el error más grande ahí que cometen ellos es que como no están en contacto con nadie, es como ujú. que difícil que te roces. Mira, hay un versículo que dice, hierro con hierro se Con hierro afila se y el afilan. hombre se Hombre afila con con el el hombre trato se con el afila hombre. también. Deja que ese Sí. monje tibetano venga aquí a Miami en la hora pico del tráfico, ¿ok? En el Publix a las 6 de la tarde en el supermercado, a ver si no se le van a salir todos los chukis y todos los demonios, y no va a trabajar Dios con su paciencia, con su tolerancia, con su amor al prójimo, con su misericordia, con su ego, con su soberbia. Pero ellos van y se esconden allá en una montaña como ermitaños. No, pues Ujú, allá como con quién se van a pelear. ujú, Y yo te puedo exacto. asegurar que allá se pelean cuando llueve, cuando no llueve porque no. Esa es una mentira que el mundo nos ha querido meter. No es verdad, es mentira, ¿verdad? Ya. Todos somos pecadores, todos. Mira, mira lo que dice aquí. Tome su cruz cada día. No dice una vez al mes, ni una vez al año, ni cuándo tenemos que negarnos y tomar nuestra propia cruz. Cada día, eso es Cada un día. trabajo diario. Todos los días desde que uno se levanta, empieza por aquí. Ay, que el del carro, que mi marido, ay, que llegue tarde, que quién sabe cuánto, que la compañera de trabajo, la clienta chocante, mi marido chocoso, el niño o la niña malcriada. Es en el día a día donde nos tenemos que negar. Y también en la parte de consagrar o tomar nuestro tiempo para dedicárselo al Señor. Como les dije, lo de ahorita, el discipulado. ¿Qué tal los domingos? Un domingo ahí con mucho frío, y que tiene uno que ir a la iglesia, que la carnita que le dice, ay, un domingo que faltemos, ay, no, hace mucho frío, ay, no, está lloviendo, ay, no, quién sabe qué, pretextos, y no vamos. Ahí Mm. Ahí el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cómo te niegas ahí? No me importa que haga frío, no me importa que llueva, no me importa que mi carne quiera seguir durmiendo. Yo voy a negarme a mí misma y yo me voy a levantar y voy a ir al servicio porque sé que Dios va a tener una palabra para mí ahí, sé que Dios va a seguir tratando conmigo ahí. Voy a estar rodeada de mis hermanos, voy a adorar al Señor, pero ¿qué tuviste que hacer? Morir a ti misma, Magali, negarte a ti misma para hacerlo. ¿Sí me explico? Y Y con entonces, todo, sí, y entonces, y tiene que haber un sufrimiento. claro, ay, si estás calientita, si está lloviendo, si hace frío y no te quieres parar porque justo la noche anterior te dormiste tardísimo a la 1 de la mañana en un cumpleaños y tienes que ir a la iglesia al día siguiente. Claro que hay sufrimiento, ¿por qué? Porque yo no quiero ir a la iglesia cuando me dormí a la 1 de la mañana, cuando hace frío, yo no quiero ir, pero tengo que ir, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque sé que el Señor nos manda, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Es un mandamiento del Señor que vayamos a congregarnos los domingos. Claro, te enfermaste, ok, está bien, pero por un placer tuyo de la carne, no, ahí sí está mal, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. En tu estudio bíblico, es que te levantas en la mañana y dices, "Ah, lo primero que quiero hacer es leer la Biblia todo el día". No, tienes que trabajar, tienes que limpiar la casa, tienes que atender a los niños, tienes que darle comer al marido, tienes que no sé cuánto, tienes 20,000 cosas, pero tú sabes que tienes que hacer tu tiempo para leer la palabra, para orar también, ¿verdad? Entonces, tienes que negarte a ti misma, ok, yo no quiero, no puedo, pero voy a hacer el espacio, el sacrificio de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso le conviene a Dios. No, ¿a quién le conviene? A A mí, nosotros. a nosotros. Mira lo que dice después, vamos a terminar, donde dice, tome su cruz cada día y sígame.
Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Por qué? Porque, ah, porque tenemos que dejar. ¿Qué tenemos que dejar para seguir a Jesús? Todo. Todo. ¿Qué tenemos que dejar para seguir a Jesús? Todo, absolutamente. Todo, 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 todo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a ganar por seguirlo? Todo. La vida eterna. Claro, absolutamente todo lo vamos a ganar, ¿verdad? Porque Dios es Dios, Dios es sabio, Dios sabe lo que nos conviene a nosotros, Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros y Dios nos quiere bendecir. Nosotros tenemos que ajustar nuestra agenda a la de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Queremos que Dios ajuste su agenda a la de nosotros, ¿sí o no? ¿Queremos que Dios ajuste su agenda a la de nosotros? No, claro que no. Nosotros tenemos que ajustar nuestra vida a la de Dios. Nosotros tenemos que ajustar nuestra agenda a la de Dios. No, Él no se va a ajustar a la de nosotros, porque hello, aquí, ¿quién es Dios? Él, ¿quién es el que sabe más? Él, ¿quién es el todopoderoso, perfecto? Él. Nosotros somos simples hijos de Él, finitos, imperfectos, pecadores, ¿verdad? Porque nos conviene, ¿verdad? Entonces, leemos la escritura. No, Señor, yo no quiero perdonar. A ver, ¿qué tal cuando te toque perdonar a alguien que te ofendió? Y te ofendió feo, y te ofendió en público, Magali. Hay una cosa, mi Gaby, no sé si puedo acotar aquí algo muy súper importante que le entiendo a la Maggie que está súper confundida y yo te entiendo, Gaby, en todos los ejemplos que estás dando, pero no sé si es importante también decir que al momento que te dice niega tu cruz y Mírate a ti niéguese mismo. a sí mismo y sígueme, es porque cuando tú ya empiezas una vida en Cristo, se trata de morir. Ujú, ujú. Cuando tú mueres, o sea, cuando tú mueres y pues, posteriormente eres bautizada, tú mueres, tú tienes que ser totalmente De nuevo, un él. hombre nuevo. Pero Ujú. no quiere decir que vas a vivir siempre, que el sufrimiento sea parte de tu, ¿cómo te explico? Que el sufrimiento sea todo, un constante en la vida de un Eso cristiano. dice, seguir a Jesús exigirá sacrificios. Claro, por Es un supuesto, porque no sacrificio, dice, es un al sufrimiento. rato Ah, que no, tú, perdón, aquí al dice, rato que tú es un mueres, sufrimiento. En Jerusalén, Sí, el sufrimiento y el sí, pero sacrificio. el sufrimiento, a lo que yo sé a lo que va, vale, el sufrimiento no es permanente, o sea, no es siempre, es a lo que permanente, o ella sea, se, no o es sea, no que, es que toda mi vida de miseria, de pobreza, de no, ajá, pruebas, de tribulación, no, eso es lo que se refiere, vale, sino que es todo, a lo que nos referimos es que el Señor se refiere es a, en toda nuestra vida, siempre vamos a tener que estar, ahí lo dice, cada día negarnos a nosotros, cada día morir al yo, cada día negarnos a nosotros mismos para que nosotros menguemos y Cristo crezca en nosotros y cada vez obviamente parecernos más al Señor. Pero lo que dice Vale, súper bueno, aportación, morir, que es el ejemplo también que les di de la cruz. La cruz es significado de muerte. Tenemos que morir a nuestros placeres, tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir como pensábamos anteriormente en el mundo. Es que el Señor nos viene a cambiar absolutamente todo, todo, la forma en que pensamos, la forma en que vestimos, la forma en que hablamos, todo viene a cambiar en nuestra vida. Y poco a poco vamos muriendo a nosotros mismos. Ya te entendí lo que ahorita que Vale dijo, ya entendí lo de, piensas que es una vida de que siempre vas a estar sufriendo, que Exacto. O no va a sea, si haber un estás cumpliendo descanso. con, exacto, si No, no, estás no, 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 cumpliendo con las leyes, reglas, lo que estás cumpliendo con la no, Biblia, ¿por qué no. tiene que haber sufrimiento? No, va a haber sufrimiento en ti cuando va a haber estás paz. matando tu yo, tu ego, a tu carne, como el ejemplo que te di ahorita también, del perdón. Ujú. Una persona que te ofendió en público y que te hirió muy feo, que te hizo llorar, que te lastimó, que el Señor te diga, pídele perdón. ¿Yo por qué le voy a pedir perdón?
Si ella fue, bueno, porque es que ella hizo todo eso de que te hirió, que te lastimó, porque tú resulta que encendiste la mecha. Y tú, Ujú. bueno, señor, pero no era para pues pídele perdón, porque también ahí vas a encontrar otro versículo, ¿verdad? El que dice que antes de ir a dejar tu ofrenda al altar, si un hermano tiene algo en contra tuya, tú vayas a hacer la paz con tu hermano, que tú vayas. Entonces el Señor te manda tú pedirle perdón porque encendiste la mecha. ¿Vas a ir corriendo? Ay, sí, salgo. No, ahí es donde tu carne va a sufrir, te vas a negar a ti misma porque Magali no quiere irle a pedir perdón porque la ofendieron, porque la lastimaron, porque la rechazaron, porque la humillaron en público. Y ahora resulta que yo le tengo que ir a pedir perdón a ella. ¿Sí? ¿Va a doler? Claro que va a doler. ¿Vas a sufrir? Claro que vas a sufrir porque tu carne no quiere ir. Pero es en ese ratito, mi Gaby, es en ese ratito que sufres, pero al momento que ya perdonas, más bien te llenas Te de una luz, de liberas, una paz, te liberas, exactamente, porque Jesús quiere que tú estés Exact- liberada, que vivas en exactamente. libertad. Por eso, Entonces, sí, Exactamente. son esos po- segundos que uno tiene la carne, así que, y después dices, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y eso te da libertad y tranquilidad, paz. ¿no? Libertad, paz, Exacto. Por eso es te muy llenas de luz. importante, por eso es muy importante el 24. Mira lo que dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Por qué? Porque tú fuiste allá en el mismo ejemplo y pediste perdón. Lo que dijo, vale, ¿qué te trae eso? Tranquilidad, paz, Tranquilidad. gozo. Sabes que fuiste obediente, sabes que hiciste lo correcto delante y nada más por hacer lo correcto de Dios, delante de Dios, eso te va a traer y eso, mira, va a causar, te puedo asegurar que esa persona la avergüences y ella misma se sienta mal y esa relación, ¿por qué? Porque tras de que ella te ofendió y todo lo que te dijo, no, ella no fue capaz de ir a pedirte perdón, sin embargo, de ti salió. Y esa relación que estaba mal se va a restaurar. El Señor la va a restaurar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿verdad? Porque el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. A final de cuentas, si tú eres obediente y lo haces como el Señor te lo está diciendo, el Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a liberar de eso y las cosas te van a salir bien. Okay. ¿Sí me Ya entendí. explico? Es Sí, un, sí, sí. es un Es un momento, como dijo sufrimiento, pero de un Vale. momento, ¿no? Claro, Después. no, no, o sea, Chiquito. eso, ajá, pero a lo que yo voy Ya. de toda la vida, no permanente, sino que te vas a encontrar con circunstancias así toda Ya. la vida. ¿Sí me explico? Porque ahorita fue el Sí, ejemplo del perdón de la amiga. Pasado sí, mañana es otro problema con la sí, soberbia o con con el la chisme o soledad. con la mentira o con lo que sea, ¿verdad? Sí, sí. As- Y ahora sí quedó Así es. mejor, claro, más explicado. Sí. No, ya, Eh, clarísimo. O qué sea, ya bueno. entendí. Es hasta como que sanes lo que tengas, o que hasta cuando ya aprendas lo que estás fallando Ajá, y como que se ajá, el resuelve Señor eso te va a y liberar, ya, claro. Y ya. ahí ya tienes la victoria, que es la que el Mm, Señor, lo que el Señor nos está prometiendo, ¿verdad? Que es lo que el ujú, Señor nos está prometiendo. Pero, eh, ya. obviamente, como les dije, nuestra vida cristiana va a conllevar a decidir cada día a negarnos a nosotros mismos en todas las situaciones que puedan pasar en nuestra vida. ¿Ok? Ujú. Continuemos entonces. La pregunta, ¿por qué cree que Jesús está llamando a sus discípulos a resistir? Resistir. ¿Por qué creen que el Señor está llamando a los discípulos a resistir? Yo quiero decir. A ver, Yo vale. creo que tenemos que nosotros como cristianos estar preparados porque tenemos la Biblia que nos dice que vienen tiempos peores. Ujú, Y el tema de resistir creo que se refiere a la oración y al tratar de nosotros poner ese de parte ujú, para, para resistir lo que nos viene, o sea, para poder pedirle a Dios misericordia y también ujú.
esa como resiliencia, como ayúdanos a resistir lo que nos viene, porque como Jesús oró en el Getsemaní, ayúdame si puedo pasar ese trago de mí, y aún así para nosotros, porque sabemos que no vienen tiempos buenos, sabemos que Claro. viene peores, y por ejemplo, acotando todo lo anterior que se dijo, nosotros sabemos que si viene el tema del, qué sé yo, de todo el apocalipsis, que eso nos viene encima, ¿no es cierto? O sea, hay muchas cosas que sí, como cristianos, tenemos que estar, tenemos que saber que un momento puede ser nuestra vida, o como, no nos vayamos tan lejos al apocalipsis, sino muchos cristianos mueren ¿cómo se llama estos En el países camino. que no pueden, que tienen otras sectas, otras cosas y mueren por no ser cristianos, o sea, por no negar a Jesús. Así es, así Y, es. y a eso es lo que pienso que es porque estamos llamados a sus discípulos a resistir, ¿no? A, Sí. a, a, a no negar nunca a Jesús. Así es. Y porque relacionado con esto, con este versículo, por la segunda parte, la del 24, porque si nosotros resistimos, Ujú. vamos a tener la bendición después, ¿verdad? Que es la que habla el La 24, victoria. ¿verdad? Vamos a tener la victoria y la bendición del Señor si lo hacemos. Entonces el Señor te dice, resiste, ¿verdad? Perdona, niégate a ti misma. Tienes que hacerlo de esa manera. No, Señor, pero es que es injusto. Es que yo, ¿por qué tengo que, no sé qué, la? ¿Por qué? Porque el Señor sabe, ¿verdad? Que si resistimos, ok, Señor, no entiendo nada, pero yo lo voy a hacer en obediencia a ti. Y uno lo hace en obediencia al Señor y el Señor le da a uno la victoria y le da a uno la bendición. Por eso es que Él nos llama a resistir, porque Él sabe que si resistimos y seguimos haciéndolo bien, 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 siempre vamos a obtener una victoria en cualquier situación. Por eso es que la palabra también lo dice. A los que lo amamos, todas las cosas ayudan para bien, o todas las cosas obran para bien. Porque siempre tiene un propósito todo y todo siempre es, el propósito de Dios en todo es siempre que es bendecirnos, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta, ¿verdad? Que Él nos está pidiendo que lo hagamos. Ok, la otra pregunta. ¿Qué precio ha escuchado que los seguidores de Jesús han tenido que pagar? Esa respuesta se las voy a dar yo porque tengo un montón de personas en la Biblia que encontré. Vuelvo a leerlo. ¿Qué precio ha escuchado de los seguidores de Jesús que los seguidores de Jesús han tenido que pagar? ¿Qué precio han tenido que pagar? Miren, Noé no podía continuar su vida y edificar un arca al mismo tiempo. Él tuvo que dejar muchas cosas, me supongo que cosas de su trabajo y cosas personales, para ir a construir el arca que Dios le mandó construir con un propósito. Abraham no pudo quedarse en Ur o en Harán y ser el padre de la nación de Canaán. ¿Ok? Él también tuvo que dejar su tierra y su parentela para ir a donde Dios lo llamó porque iba a cumplir propósitos con él. Moisés no podía quedarse pastoreando ovejas en el desierto y estar frente al faraón para sacar al pueblo de Dios que estaba en esclavitud. Si Abraham, perdón, si Moisés no hubiera obedecido a Dios y se hubiera quedado pastoreando ovejas, nunca hubiera podido cumplir el propósito de Dios en la vida de él. David David, tenía que dejar, perdón. David justo tuvo Sí, que iba a estar decir, ahí va. escondido. David Sí. tenía que dejar a sus ovejas para convertirse en el rey David, ¿verdad? Tuvo que dejar de ser pastor también. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían que dejar su negocio de pesca para seguir a Jesús. Pablo, el apóstol Pablo, tenía que cambiar la dirección tenía que cambiar de dirección completamente. Acuérdense que Pablo asesinaba a cristianos, ¿ok? Tenía que cambiar de dirección completamente para predicarle el evangelio a los gentiles. Gracias al apóstol Pablo tenemos el evangelio a hoy nosotros que no somos judíos, nosotros somos los gentiles, ¿verdad? Cuando vean en la Biblia que llama gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Nosotros no somos judías, somos ¿qué? Gentiles. Y gracias al trabajo misionero de quién tenemos
del apóstol Pablo. Y Pablo asesinaba cristianos, pero cuando el Señor lo llamó, se negó a sí mismo, tomó su cruz y lo siguió. Si se fijan, todo esto tiene un propósito siempre en las manos de Dios, igual con nosotros. Vamos a sufrir en ese momento que nos estamos negando, pero a final de cuentas es parte de un propósito de algo que Dios está haciendo bueno en nuestras vidas, que va a ser de bendición y que a final de cuentas el Señor nos va a dar la victoria. Entonces, aún no entiendan, porque a veces no entienden, pero es que es injusto, pero ¿cómo? Bueno, el Señor es un perfecto ejemplo de injusticia. ¿Qué injusticia que un inocente haya ido a la cruz para pagar el pecado de todo el mundo? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que, ay, qué injusto, ay, que me atiendan a mí primero, ay, yo vine, llegué primero, yo quiero hacer valer mis derechos? Y estás ahí con una paciencia y enojada y con una carota porque no te atienden. ¿Por qué? Porque tú quieres ser la primera, porque a ti te tienen que atender rápido. Tú no puedes esperar. No, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Continuamos, chicas. ¿Qué precio tiene que pagar para ser un seguidor de Jesús? ¿Qué precio tenemos que pagar? Dejarlo que Todo. todo, absolutamente todo tenemos que dejar. ¿Ok? Vamos a la página 68. Y yo creo que ahí nos vamos a quedar, chicas. Y terminan las 69 ustedes, que solamente son analizar la historia y 4 verdades. Página 68 o la que sigue en las que tienen libro nuevo. Analice la historia. 4 verdades. Ya hemos visto el lapso de 2 años y medio en el peregrinaje de Jesús con sus discípulos. Primero los llamó para que vinieran y vieran. ¿Se acuerdan eso? En Juan 1:39 lo vimos. Para que indagaran su identidad y su pretensión de ser el Mesías. Después los llamó a seguirlo, eso está en Mateo, y les prometió hacerlos pescadores de hombres. Él empleó los próximos 6 meses en mostrarles cómo pescar personas y tener un impacto eterno. Escogió a 12 líderes incipientes para capacitarlos, para que pudieran estar con él y poder enviarlos a predicar. Eso está en Marcos 3:14. Fue en este punto que reveló su poder y les enseñó lo que significa participar en el reino de Dios. Al final de este entrenamiento, Jesús los envió a pueblos y ciudades para predicar y ministrar a las personas. Los 12 apóstoles comenzaron a ministrar en el nombre de Jesús y el poder de Dios estaba en ellos. Cuando regresaron de su gira de predicación, llegó el momento de apartarse para descansar y reflexionar. Jesús los llevó al extremo norte de Israel, a un lugar llamado Cesarea de Filipo, y fue allí que hablaron de la identidad de Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y de su poder para vencer al mal. Pero llegando a este momento, cambió el tono. Jesús sabía que sus discípulos estaban entrenados por completo, entendían su identidad como Dios hombre y estaban preparados para seguir adelante en el movimiento. Ahora su énfasis estaba en la cruz, que es lo que el Señor está haciendo ahorita con nosotros, ¿verdad? Ya entendimos su identidad, ya entendimos que Dios 100% Dios, era 100% hombre. Ahora aquí les estaba enseñando a sus discípulos a enfrentar la cruz. Él enfrentó la cruz, por eso él lo pone como tipología en nosotros, en este versículo que leímos, ¿verdad? De tome su cruz cada día y sígame, ¿ok? Eso es lo que nos está enseñando él hoy, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, dejarlo todo por él, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ok, en este pasaje se revelan 4 verdades importantes. Solo vamos a ver 2, chicas, las últimas 2 las van a ver, las van a hacer de tarea, ¿ok? 4 verdades importantes en este pasaje que hemos estudiado. Número 1, no estamos exentos. Muchas personas creen que una vez que deciden seguir a Jesús, se les promete una vida libre de problemas, pero sencillamente eso no es verdad. Eso es del Evangelio de la Prosperidad. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado
Venir a Cristo no significa que los problemas se van a acabar, ¿ok? Venir a Cristo significa que los problemas van a seguir porque vivimos en un mundo caído, pero Él nos va a acompañar con su diestra poderosa. Él nos va a ayudar, nos va a acompañar, nos va a levantar, nos va a llenar de fe, de esperanza, y que esa situación que pasemos siempre va a tener un propósito de bendición para nosotros. Esa es la diferencia, ¿ok? Los seguidores de Jesús enfrentan las dificultades normales de la vida, como la pérdida del trabajo, enfermedades, problemas financieros, presiones e incluso la muerte. A lo largo de las Escrituras encontramos el sufrimiento como un suceso común e incluso esperado en la vida, ¿ok? En 2 de Timoteo 2:3, Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, se lo dice a su discípulo Timoteo, pues tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Que vamos a sufrir? Sí, sí vamos a sufrir. Aquí mismo están los ejemplos. ¿Un cristiano puede perder el trabajo? Sí. ¿Un cristiano se puede enfermar? Sí. ¿Un cristiano se puede divorciar? Sí. ¿Un cristiano puede tener un problema financiero? Sí. ¿Un cristiano se puede morir? Sí. ¿Verdad? Ven, vivimos en un mundo caído, pero la manera en que confrontamos todo este sufrimiento en la vida es llevadero siempre de la mano del Señor y con un propósito que siempre va a ser de bendición, ¿ok? ¿Qué cree que Pablo trató de comunicar en 2 de Timoteo 2:3? ¿Quién quiere responder esa? ¿Qué le trató de decir Pablo a Timoteo cuando dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo? Como buen soldado. Que sea fiel, que sea fuerte, que sea valiente, que cuando viene el sufrimiento, que cuando nos quedamos sin trabajo, tenemos que ser ¿qué? Valiente. Llorando por todas las esquinas, quejándome es que me corrieron del trabajo, es que ¿qué voy a hacer? No tengo para pagar la luz, ni el teléfono, No. El Señor dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si el Señor me cerró esa puerta, claro, no significa que no me voy a preocupar. Yo siempre enseño, usted tiene derecho a sus 5 minutos de temor, a sus 5 minutos de preocupación, a sus 5, claro, somos humanos, ¿verdad? El que diga que no, pues es Jesucristo. El que, yo no me preocupo. No, yo no, a mí no se me cae la fe. Ay, Jesucristo, perdóneme, será perfecta. A mí sí se me cae la fe. 5 minutos se me cae la fe. A mí sí me da miedo, 5 minutos. ¿Ok? Y el que diga que no es un mentiroso, porque ahí están todos los ejemplos en la Biblia de todos los discípulos de Jesucristo y en el Viejo Testamento también, Noé, Abraham, todos. ¿Flaquearon en su fe? Claro que sí, por supuesto. ¿Tuvieron temor? Claro que sí, por supuesto. ¿No salieron todos corriendo los discípulos cuando aprendieron al Señor? Entonces, el siervo de hoy en día o el cristiano que le diga, no, a mí no se me cae la fe. Uy, Jesucristo. ¿Ok? Sí, tenemos derecho a nuestros 5 minutos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos mal o lo que no debemos de hacer? Quedarnos ahí llorando, sufriendo, amargándonos, latigándonos, ya, pase la hoja, agárrele así, pásela, ya me quedé sin trabajo, ok, ya lloré, ya me preocupé, 5 minutos, ya, Señor, tú estás conmigo, si tú me abriste esa puerta y me la cerraste es porque tú tienes algo mejor, voy a ser diligente, voy a empezar a buscar trabajo, ábreme puerta y ponerle fe, oración, perseverancia, y el Señor le va a abrir una mejor puerta que esa que le cerró. Se los garantizo. Y el Señor está trabajando en áreas en usted también, en la perseverancia, en su paciencia, en su fe y en miles de cosas que el Señor pueda trabajar con usted. Es más,
Cuando uno pierde o circunstancias malas, gloria a Dios, porque en algo está trabajando el Señor en mí. Y estar dispuestos, Señor, ¿en qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar con esto? A lo mejor usted llegaba tarde todos los días, por eso la corrieron. ¿Qué le va a enseñar el Señor? Si es usted una indisciplina que llega tarde todos los días a su trabajo, que usted tiene que empezar a llegar temprano. Pero el Señor le va a conseguir su trabajo. Sí, claro que sí. Usted le va a pedir perdón al Señor porque llegó tarde al trabajo, porque nunca lo valoró, porque a lo mejor lo despreciaba su trabajo o siempre lo maldecía. Hay gente que maldice su trabajo todos los días. Ah, este trabajo de no sé qué, que no me gusta, que quién sabe qué. Y después cuando los corre, bueno, a ver, entonces, ¿te gustaba tu trabajo? No, primero lo maldecías y ahora que no lo tienes, estás llorando porque no tienes trabajo. Pero si ella se encargó de maldecir el trabajo todos los días. Entonces, ¿el Señor tiene algo que enseñarnos? Claro que sí, siempre, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, Dios siempre tiene cosas que enseñarnos, trabajar en nuestro carácter, ¿ok? ¿Y cómo tenemos que, con valentía, con firmeza? Por eso el Señor nos dice tanto en su palabra, esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que está tratando aquí de decirle Pablo a Timoteo. Sufre, sí, tus penalidades y las cosas del mundo que vamos a sufrir, pero como un buen soldado de Cristo, ¿ok? Con valentía. Así es como vamos a pasar las penalidades, sabiendo que nuestro Dios Todopoderoso nos sustenta con su diestra y que todo va a obrar para bien y que Él no nos va a dejar, Él no nos va a abandonar en esa situación y que Amén. todo va a servir para bien. Número 2, tenemos, Amén. amén, otra verdad de las que encontramos aquí, tenemos que negarnos a nosotros mismos. A menudo que Jesús avanzaba hacia la cruz y sus sufrimientos, llamó a sus discípulos a negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, que fue el que leímos en Lucas. Negarse a uno mismo significa dejar a un lado las cosas que uno desea y poner a Jesús primero. Esa es otra forma práctica de decirlo. Dejar a un lado las cosas que uno desea y poner a Jesús primero. Significa hacer de Jesús el centro de su vida, alrededor del cual gira todo lo demás. Siempre Él siendo el primero en nuestras vidas. Chicas, ahí nos vamos a quedar porque ya acá son las 10:20 en la Florida. Les voy a tener que dejar mucha tarea desde la página 69, que ahí van a ver las otras dos verdades, desde la 69 y los dos estudios personales hasta la 77, ¿ok? Y aprenderse este, que es uno de mis versículos favoritos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿ok? Apréndanse, ese es de tarea, ese versículo de memoria. Nosotros nos tenemos que saber ese versículo de memoria porque así es como el Señor nos recuerda, ¿verdad? Cuando estamos ante una circunstancia que tenemos que negarnos a nosotros mismos porque, como les dije, la carne siempre quiere hacer de las suyas. ¿Ok? Aprenderse de memoria eso y de la 69 a la 77. ¿Alguna pregunta, chicas, referente a esto? Voy a tratar de buscarles más material para que quede más reforzado todo esto, Magali. Te quedó ya Sí, más gracias. entendido, ¿verdad? Sí, ¿Sí? me quedó clarísimo. Ah, qué Sí, bueno, gloria a Dios. un poco fuerte, pero ya entendí, ya Sí, entendí. Gracias, muchas gracias por qué reforzar bueno, el tema. qué Muchas bueno, qué gracias. bueno. Les voy a mandar más información. Y bueno, chicas, ¿quién quiere orar para terminar? Vale, ¿quieres orar tú? Para cerrar ya, terminar. ¿Sí? Vale. Papito Dios, gracias te doy, Señor, por esta noche. Gracias por estas reuniones que tenemos, Señor. Gracias por Gaby, gracias por, por este don que ella tiene de enseñar, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque ponemos en tus manos, Señor, cada palabra que sale de su boca, que sea carne en nuestras vidas, Señor, que podamos saber, Señor, que tú quieres siempre lo mejor para nosotros, papito Dios. Y sabemos que somos extranjeros en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, cada segundo, cada minuto, que tenemos que hacer lo correcto, Señor, delante de ti.
porque no queremos lastimarte, no porque sea una obligación, sino porque te amamos, Señor. Amén. Gracias, Padre amado, en tu nombre Ujú. oramos. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Chicas, no Amén. olviden comprar el libro que Ya. sigue a las que no lo tienen. Váyanlo Sí, ya lo voy a encargando. pedir. Váyanlo Ya encargando. lo encontré. Ah, ¿cómo se llama, Gaby? El que sigue después del Ah, llamado. la verdad. La verdad. Ok, La sigue el de la verdad. verdad, que viene siendo el número 4, Magali. ¿Tú cómo tienes los Listo. Yo nuevos? les mando una foto. Sí, creo que el nuevo sí tiene el número, ¿verdad? Enfrente. Sí, eso sí. Sí, estos no tienen número. Es que yo creo que eso fue un cambio que le hicieron Oh, porque uno no identifica cuál es el 1 y el 2. Ajá, sí. sigue el 4 entonces. Ok, o sea, todavía tenemos un capítulo aquí que lo vamos a ver Ujú. en 2 martes, que es el Sí, último, y luego sí. ya, pero me gusta avisarles con tiempo para que Sí, vayan mejor comprando. para comprarlo Tienes con como un tiempo. mes para que te llegue el libro, exactamente. Pues Listo. bueno, chicas, les mando un saludo, un Gracias. beso, que Buenas descansen, buenas noches. Que noches. descansen. Buenas noches. Chao. Chao, Bye. bye bye. Bye, bye. Chao.